Yo voy a tratar de poder resumir las cosas. Me tocó el tema de la unidad y lógicamente como oveja que soy me voy a someter al pastor aquí, Miguel Canales. Y yo quiero decirles un versículo bíblico. Se puede quedar así si desea, porque no tenemos el tiempo, ¿verdad?, del protocolo normal que usamos en los servicios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 12, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, alguien diga conmigo: unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿cuántos somos? Muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Mira estos minutos que voy a estar, te pedimos que nos ayudes para la gloria de tu nombre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Alguien diga conmigo: unidad. Dios bendiga a los 7 murmullos. Alguien diga conmigo: unidad. Dios bendiga a los 30. Alguien diga conmigo: unidad. Aquí hay más de 300. Alguien diga conmigo: unidad. ¿Estamos listos? Como yo siempre digo en su marca, listos si fuera. En el 146 antes de Cristo, ya los romanos estaban conquistando. Cuando los romanos tomaron Corinto, la redujeron literalmente a cenizas. Pero este lugar no podía quedar devastado, y años después Corinto, según la historia, renace literalmente de las cenizas, y Corinto renació de las cenizas convirtiéndose en una colonia romana. Corinto atraía a muchas personas a ese lugar, y nos tenemos que hacer una pregunta en esta noche: ¿qué hizo que Corinto se convirtiera en un imán, atrayendo una población tan mezclada? Se debe a su ubicación. Y el tiempo, gracias, príncipe. Gloria al Señor. Ese es el nene preocupado por papá. El tiempo no me daría para que entremos en detalles profundos sobre la geografía, pero la geografía que tenía Corinto era, hermano, sin igual. Alguien diga conmigo: sin igual. ¿Por qué? Porque Corinto era quien controlaba las rutas comerciales, y esto es bien importante que usted lo tenga en su mente, y atrayendo así inevitablemente a un flujo de personas. Como este lugar controlaba rutas comerciales, inevitablemente tenían que llegar allí comerciantes, empresarios, marineros. Todas estas personas procedían de algún lugar. Por lo tanto, a Corinto era normal que llegaran a ella griegos, romanos, judíos, soldados jubilados, artesanos y traficantes de distintos vicios, sin tomar en cuenta que Corinto era famosa porque iba mucha gente de turista. Alguien pregúnteme: ¿a qué? Ellos iban a adorar, escuche bien, al templo de Afrodita. Déjeme darle algo importante para que usted entienda. Cuando en Corinto decían vamos al templo de Afrodita a adorar, estaban hablando que iban a prostituirse. Porque en este templo había 1000 sacerdotisas, traducido en arroz y habichuela eran 1000 prostitutas. Lo que significa que en ese lugar iban muchas personas, no solamente a buscar la prostitución, sino que como este lugar gobernaba las rutas comerciales, había mucha gente de mucho lugar. Alguien diga conmigo: mucha gente de mucho lugar. Y es inevitable que si venía mucha gente de muchos lugares, llegaran a Corintio muchas personas de distintos pensamientos. Ese no es el asunto. El asunto está que diferentes ideologías se congregaban en Corintios. ¿Y qué ocurre? Que a la gente convertirse, pues se convertían griegos, se convertían judíos, se convertían personas, ciudadanos romanos. Así que en la congregación de Corintio había una diversidad. Diga conmigo: diversidad. Más fuerte: diversidad. Ahora bien, y usted me dirá: ¿y qué tiene que ver todo lo que tú estás hablando con el verso que leíste, que somos un cuerpo? Porque precisamente para poder entender por qué Pablo habla sobre el cuerpo, tenemos que entender qué estaba ocurriendo en Corinto para que Pablo trajera esta enseñanza. Alguien diga conmigo: enseñanza. Es que en el contexto, mis amados, donde Pablo está dando esta enseñanza, las congregaciones cristianas habían surgido en una amplia variedad alrededor del Mediterráneo. El punto está que las iglesias, las congregaciones, mientras eran pequeñas,
tenía, por decirlo así, aunque realmente no hay congregación grande o pequeña, esos términos que nosotros usamos aquí, porque la realidad del caso, la iglesia es una en el Señor a nivel mundial. Pero para términos que me puedan entender, cuando las congregaciones tenían pocas personas, se ayudaban y se necesitaban. Pero a la medida que las congregaciones iban creciendo y se iban desarrollando, cada una desarrollaba su teología, su liturgia, y llegó el punto que las congregaciones comenzaron a crecer, comenzaron a dividirse. Entonces surgieron dos problemas. Diga conmigo, dos problemas. Uno es el orgullo y otro es la autosuficiencia. El orgullo es el que dice yo soy mejor que tú. La autosuficiencia es la que dice yo no te necesito. Y eran dos problemas que habían, y son dos problemas que tenemos que atender en este tiempo también. El problema del orgullo y el problema autosuficiente, hermano, nos están teniendo grandes problemáticas para que no se manifieste la unidad. Hay gente que porque cogieron un curso de hebreo en las redes sociales, ya se creen que están por encima de los pastores, por encima. Hay personas que porque ya hicieron 3 gárgaras de huevo y les sale una linda voz, ya no pueden compartir con otras personas. Entonces hay un problema de orgullo cuando creemos que somos mejores que los demás. Pero hay un problema peor, que es la autosuficiencia, la que dice yo no te necesito. Si usted va a aplaudir así, mejor no aplauda. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros nos necesitamos. Alguien diga conmigo, nos necesitamos. Mire, le cuento esto rápido, qué pena por el tiempo. ¿Alguien sabe cómo Daniel se dio cuenta que el tiempo había sido cumplido? Pregúnteme cómo. Porque Daniel capítulo 9 enseña que Daniel, para saber el tiempo en Dios, Daniel consultó lo que Jeremías había escrito. No me está entendiendo. Un profeta diciendo voy a consultar al otro profeta a ver qué yo puedo aprender de él. Usted no está entendiendo esto. y aquí tenemos hoy en día muchas veces predicadores que si ellos no son los que van a predicar, no te van a la actividad. Entonces, no, tú tienes un problema de orgullo, y eso está afectando la unidad de la iglesia. Pero también tenemos un problema de autosuficiencia. El problema de autosuficiencia es peor que el orgullo, porque aunque el orgullo me hace sentir superior, la autosuficiencia me dice ya yo no te necesito. ¿Usted me permite decir algo que va a ser fuerte? ¿Sí? ¿Puedo un momentito? Ok, esto va a ser fuerte. Por si acaso más nunca me vuelven a invitar, fue un placer haberles conocido. Escuche bien. Todo aquel que intenta operar en el cuerpo de Cristo independiente, en las raíces está siendo influenciado por el espíritu de Satanás. Porque quien primero fue el que diseñó la independencia sacada de la unidad fue Satanás, cuando dijo subiré arriba por encima de lo alto. No me está entendiendo. En el cielo gobernaba la unidad. El primero que sintió autosuficiencia fue Satanás, diciendo pero ¿por qué yo tengo que estar con todos ustedes si yo puedo fluir separado de ustedes? Dile, toca a 3 personas y dile no te dejes envenenar. Vamos, toca a alguien, no te dejes envenenar. ¿Cuántos adoramos al Señor? Oiga, rápido, déjeme avanzar porque no es vigilia. Entonces, una de las enseñanzas para traducir el término teológico a arroz de habichuela, una de las cosas para que me pueda entender, una de las cosas que Pablo le enseña a la iglesia en Corinto es: mi gente, ustedes tienen que entender que ustedes no son una isla. ¿Sabe qué es una isla? Una isla es un pedazo de tierra que está rodeada por agua y debido a eso no se conecta con nada más. Tú te atreves a mirar que te acerque y le vas a decir, aunque seas puertorriqueño, si estás en Cristo tú no eres isla. Dile, aunque seas puertorriqueño, si estás en Cristo tú no eres isla, porque no estamos separados, nos necesitamos más de lo que pensamos. ¿Alguien adora al Señor? Mire,
que nosotros nos necesitamos. Alguien diga conmigo, nos necesitamos. Qué pena. Le digo rápido, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la historia de Bartimeo, ciego, Bartimeo, capa, Bartimeo? ¿Cuántos recuerdan? Bartimeo, ciego, capa, ¿sí? Ok, algo bien importante. ¿Cuál es el problema que tenía Bartimeo? Pero corra, que no es vigilia. ¿Era qué? Era ciego. Entonces cuando Bartimeo estaba ciego, dile al que está a tu lado, no puedo ver. Haga así, no puedo ver. Dios bendiga a los 30 que tuvieron infancia. Que haga así, no puedo ver. Entonces, Bartimeo no podía ver, pero la Biblia dice que él escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Ok, el Bartimeo no podía ver, significa entonces que Bartimeo tenía un problema en la vista. Pero si la Biblia dice que Bartimeo escuchó hablar de Jesús, es porque a él no le funcionaba la vista, pero sí el oído. Si la Biblia dice que Bartimeo gritó hijo de David, es porque le funcionaban las cuerdas vocales. Lo que significa que Bartimeo tenía partes en sus miembros de su cuerpo que no funcionaban, y Bartimeo tenía partes de su cuerpo que sí funcionaban. El caso de Bartimeo es un caso muy espectacular, porque cuando usted analiza el caso de Bartimeo se va a dar cuenta que cuando Bartimeo escucha hablar de Jesús y Bartimeo grita, es porque los miembros de su cuerpo que funcionaban dijeron vamos a hacer algo para restaurar a los miembros que no funcionan. Dile al que está a tu lado, si tú funcionas, restaura. Dile al que está a tu lado, si tú funcionas, restaura, 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 restaura. El oído dijo, los ojos no ven. La boca dice, si tú comienzas, yo te ayudo. Y hacía falta alguien que hiciera esto. Y si tú comenzaste, yo te quiero también ayudar. Entonces, aquí hay un problema. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Que los miembros del cuerpo que funcionaban fueron los que se unieron para restaurar el que no funcionaba. Entonces, a mí algo me asusta. Me asusta. Y a mí me asusta y me preocupa ver gente que se está quemando tanto. Explicarle. Tú lo ves en los eventos. Agarran el micrófono. Tú ves los videos por Facebook y tú dices, Dios mío, pero este hombre está prendido en candela. Pero déjeme decirle algo y no me malinterprete, yo soy pentecostal. Pero el que tú grites no significa que tienes unción. Vamos a empezar por ahí. Entonces, si tú haces alarde de que tienes tanto fuego, tu fuego se traduce en restauración. Porque eso a mí no me cuadra. Que tú te estés quemando y tú único en el mundo y nadie más. No. Dile al que está a tu lado, si funcionas, restaura a los miembros que no están funcionando. Dile, si funcionas, restaura a los miembros. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Pablo le está enseñando, ustedes, mi gente, ustedes no son una isla. Nosotros estamos interconectados. Diga conmigo, interconectados. Y de alguna forma tú y yo nos conectamos. ¿Usted recuerda el caso de Bartimeo que le estoy explicando? Esto es muy rápido, pero cáptelo por favor en el espíritu. Cuando Bartimeo llama a Jesús, ¿cuál era el problema que tenía Bartimeo? Ok, entonces ¿cuántos problemas tenía? No, en realidad tenía dos. Bartimeo tenía un problema en la vista y otro problema en el bolsillo. ¿Era mendigo o no era mendigo? Ok, diga conmigo dos problemas. Diga conmigo uno en la vista. Diga conmigo otro en el bolsillo. El problema de la vista, ¿cómo se resuelve? Los miembros que funcionan ayudan a restaurar al que no funcionaba. Diga conmigo, qué bueno. Ahora, ¿cómo se resuelve? Dese cuenta algo. Los dos problemas de Bartimeo se resuelven con colaboración de otros. El problema de la vista se resuelve con la colaboración del oído y la colaboración. Era para si estaban pendientes.
Ese problema se resolvió, alguien diga conmigo, con unidad. Y el problema financiero de Bartimeo, ¿sabe cómo se resuelve? También con colaboración. Porque si todos colaboráramos en la congregación hubiera menos problemas. Alguien pregúnteme, ¿cómo se resuelve el problema financiero? Pregúnteme. Cuando Jesús lo sana, Bartimeo dice, puedo ver que estoy pelado. Pero, ¿alguien sabe de dónde era Bartimeo? De Jericó. ¿Alguien sabe a quién Jesús? Jesús estaba Bartimeo era de Jericó, no olvide eso. Y sin embargo, cuando Jesús está entrando a Jericó, Jesús ve a alguien trepado a un árbol y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y usted me dirá, ¿y qué diantre tiene que ver Bartimeo con Zaqueo? Le explico ahora. Porque cuando Zaqueo es impactado por el poder de Cristo, Zaqueo llega a su casa y estaban haciendo un culto de hogar. Y Zaqueo dice: maestro, yo quiero una parte. Bueno, en este servicio de adoración vamos a dar una participación para un testimonio especial. Bartimeo pasa al frente para que testifique. Y Bartimeo dice: la mitad de mi bienes doy a los pobres. No entendió. Aunque en la antigüedad se utilizaba el método de la exageración, pero cuando Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, bueno, pues hay que hacer un listado para ver quiénes son los pobres en Jericó. ¿A que usted no sabe quién encabezaba la lista de los pobres en Jericó? Un ciego, mendigo, llamado Dile al que está a tu lado: yo tengo algo que tú necesitas. Dile: yo tengo algo que tú necesitas. Alguien levante su mano arriba, su mano arriba, su mano arriba. Déjeme decirle algo, lo que significa que no podemos menospreciar a nadie, porque Zaqueo era menospreciado. Entonces, imagínese usted viendo a alguien trepado en un árbol y usted menospreciando: mira para allá, parece un mono que está allá arriba trepado, mira para allá. Y tal vez tú no sabes que la persona que tú estás criticando es el que posee lo que tú necesitas.